por la sangre preciosa de Jesús. Pedimos tu presencia una vez más. Pedimos tu ayuda una vez más, Señor. Somos necesitados de ti. Ven a este lugar, Señor. Iglesia, ayúdame a pedirle al Señor que su presencia gloriosa nos visite, nos ayude. Que Él esté con nosotros en esta hora es lo más importante. Te necesito, mi Rey. Cielos abiertos sobre esta reunión, Señor. Cielos abiertos, Señor, sobre este lugar. Cielos abiertos, mi Rey. Venga tu reino a esta reunión. Venga tu reino a esta casa. Venga tu reino a esta iglesia. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la honra, Señor. No hay nadie como tú. Cielos abiertos, mi Rey, cielos abiertos sobre esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, mi Jesús. Te adoramos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Seguimos transmitiendo todos los viernes desde la iglesia solamente por internet. Dios nos ha dado el maravilloso privilegio de tener ya reuniones presenciales los domingos, las cuales pues son una bendición. Dios nos está permitiendo el poder adorar, el poder orar, el poder oír la palabra con nuestros hermanos, y eso es de verdad un maravilloso privilegio. Pero los viernes continuamos todavía transmitiendo en línea desde aquí, desde la iglesia. Agradecemos a todas las personas que se conectan, a todas las personas que ya están enlazadas con nosotros aquí a Iglesia en Casa. Gloria al Señor. Un gusto tenerles. Les bendecimos y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se conectan con nosotros. Gloria al Señor. Gracias a ti, mi Rey. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti el honor. Queremos invitarte a este lugar. Espíritu de Dios, tenemos sed de ti. Visita hoy, Señor, tu iglesia, tu pueblo. Te adoramos. Ayúdeme, iglesia, ahí donde usted está, a pedir la presencia del Señor sobre este lugar. Somos necesitados de su ayuda. Somos necesitados de su presencia, de su sabiduría, de su poder. Que la gloriosa presencia del Espíritu Santo pueda estar hoy sobre nosotros y sobre cada persona conectada a través de esta transmisión. Ayúdanos, Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo hoy, que se mueva con libertad en este lugar, Señor. Somos necesitados de su ayuda y de su presencia.
Espíritu Santo, ven a este lugar, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Quédate aquí, alma mía, y bendice al Señor. Deja que todas tus cargas se disuelvan. Quédate aquí, alma mía, y humíllate. No te apresures a irte de su presencia. Quédate aquí, alma mía, y disfrútale. Él es quien sana todas tus dolencias. Ríndete a sus pies, quebranta tu orgullo y tu altivez. Abrázate fuerte a su limpieza y su poder. Renueva este corazón y ciñelo a tu dirección. Transfórmame con tu amor, ya no quiero ser igual. Ríndete a sus pies, quebranta tu orgullo y tu altivez. Abrázate fuerte a su limpieza y su poder. Doblega este corazón y ciñelo a tu dirección. Transfórmame con tu amor, ya no quiero ser igual. Quédate aquí, dile. Quédate aquí, alma mía, y bendice al Señor. Deja que todas tus cargas se disuelvan. Quédate aquí, alma mía, y humíllate. No te apresures a irte de su presencia. Quédate aquí, alma mía, y disfrútale. Él es quien sana todas tus dolencias. Ríndete a sus pies, quebranta tu orgullo y tu altivez. Abrázate fuerte a su limpieza y su poder. Doblega este corazón y ciñelo a tu dirección. Transfórmame con tu amor, ya no quiero ser igual. Ríndete a sus pies,
Quebranta tu orgullo y tu altivez, abrázate fuerte a su limpieza y su poder. Doblega este corazón y ciñelo a tu dirección. Transfórmame con tu amor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual. Síñenos, Espíritu Santo, síñenos, Espíritu de Dios. Síñenos a tu dirección, oh Rey. Amén. Aleluya. Quiero hablar un poco de la vida de Abraham en esta noche. Y concuerda muchísimo con el tema que acabo de cantar, donde hablo acerca de un deseo de permanecer en la presencia de Dios para ser transformado, para ser poseído por el glorioso Espíritu Santo. Yo creo que si alguien puede modelar, puede inspirar, puede ser un gran ejemplo para nosotros como hijos de Dios acerca de permitir que Dios trabaje en su vida, ese es sin duda Abraham, el patriarca. Un hombre que prácticamente se convirtió en un modelo para cada uno de nosotros quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, al grado de la misma palabra de Dios llamarlo el padre de la fe. Un modelo sin duda, un ejemplo, una inspiración para todos nosotros, para que podamos nosotros también permitir, como Abraham permitió, ese proceso maravilloso de transformación que lo llevó a convertirse en el padre de una nación y en el padre también de los creyentes. Quiero que leamos Génesis capítulo 12, versos 1 y 3, la historia donde todo comienza. Siempre nos enseña tanto, siempre nos deja tanto, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Maravillosa promesa que requería de un primer acto de obediencia, requería de un primer acto de fe que debía traducirse en la obediencia a esta primera indicación de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y entonces haré de ti. Gloria al Señor. Para mí, Abraham sigue siendo el mejor ejemplo que nosotros podemos usar en relación a cómo Dios puede llevar a una persona a través de todo un proceso para que cumpla su propósito, para que cumpla su diseño, para que cumpla su misión en esta vida. Como decía hace un momento, recordemos que Abraham fue escogido como un modelo. Abraham fue escogido para convertirse en el padre, no solo de una de las
naciones más importantes, no de la tierra, sino de la historia misma, si no es que la nación más importante efectivamente, sino también como un modelo, como un ejemplo, como un padre de todos aquellos que somos creyentes, que creemos en el Dios de Abraham, que creemos en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo quiero que analicemos un poquito su proceso para que podamos aprender hoy cómo Dios trabaja en la vida de las personas para que la voluntad perfecta del Padre se cumpla, para que el propósito se cumpla. Todo comenzó estando Abraham en Ur de los Caldeos. Ahí fue donde Abraham oyó por primera vez la voz de Dios. Para mí es tan importante entender por qué Dios tuvo que hacer todo esto con Abraham. Es una enseñanza muy, muy importante que tiene mucho que ver conmigo también, que tiene mucho que ver contigo, porque nos enseña principios muy importantes acerca de cómo Dios trabaja en la vida de las personas, los procesos que muchas veces nosotros tenemos que cursar, tenemos que pasar para fin de cumplir con nuestro destino profético. Para mí es evidente que la primera razón que observo al estudiar por qué Dios tomó la decisión en primer lugar para sacar a Abraham de Ur de los Caldeos fue por causa del propósito que Dios tenía para él. Escuche esto. Dios había diseñado para Abraham un propósito específico. Dios le dijo: haré de ti una nación grande. Así que lo primero que Dios requirió para poder echar a andar el propósito de Abraham, para poder encauzar a este hombre de Dios al propósito para el cual Dios lo había diseñado, fue precisamente sacarlo de su lugar de origen, sacarlo del lugar donde él vivía, sacarlo de ese sitio donde él habitaba con toda su familia. Esto nos enseña que hacer la voluntad de Dios es una transición en sí mismo, una transición que comienza en el momento en el que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Comienza en el momento en el cual nosotros somos reconciliados con Dios, somos salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nacemos de nuevo. Ahí comienza esta transición. Para fin, escuche bien, de llevar al pueblo de Israel de Egipto, la tierra prometida, Dios primero tuvo que sacarlo del lugar en el que se encontraba, Egipto. Para fin, repito, de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios tuvo que sacarlo primero de Egipto. Para fin de Dios cumplir su propósito con Abraham, tuvo que sacarlo de Ur. De la misma manera, hay una transición en nuestra propia vida para llevarnos Dios al lugar que Él ha diseñado, para llevarnos a nosotros a cumplir el propósito para el cual Él nos ha destinado. Esto me enseña a mí que nunca, cuando el Señor tiene un proyecto, cuando el Señor tiene un propósito con una persona, lo va a dejar en el mismo lugar. Dios no nos quiere dejar en el mismo lugar. Si tú te das cuenta, la vida de Abraham fue una transición de punto A a punto B. Toda su vida fue una vida de constante movimiento, de acuerdo a las indicaciones de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las directrices que Dios le daba. Y todo, repito, con el propósito de Él cumplir su propósito en su vida. Así que esta fue la primera razón por la cual Dios tiene este trato con Abraham, sacándolo de Ur, sacándolo del lugar donde él vivía, para cumplir su propósito en él. De la misma manera, el propósito de Dios requiere que usted y yo seamos reposicionados, y esto no necesariamente significa geográficamente,
Pero sí es importante que entendamos que el propósito de Dios requiere que usted y yo seamos reposicionados al lugar correcto de nuestro llamado. Porque Dios requiere que usted y yo estemos en armonía con el lugar y con el tiempo profético donde las cosas van a suceder de acuerdo a su plan, de acuerdo a su designio. Gloria al Señor. Lo que Dios quería hacer no iba a suceder en Ur, iba a suceder en Canaán. Así que Dios tuvo que sacar a Abraham de Ur para llevarlo a Canaán. Cuando Dios nos encuentra en algún momento de nuestra vida, ese no es el lugar exactamente donde las cosas van a suceder. Dios quiere llevarnos a un punto, a un lugar o a una posición, y esto es un proceso en sí mismo, donde las cosas van a comenzar a suceder. Para mí entonces es importante entender que si Dios ha de cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros, muy seguramente va a tener que movernos de lugar, y eso no siempre es fácil. Repito, no estoy hablando ahora que esto puede ser geográfico. En el caso de Abraham fue geográfico, pero tenía otras implicaciones detrás de simplemente moverlo de un lugar a otro geográficamente. En algunos casos Dios mueve a la gente geográficamente para llevarlos al cumplimiento de su propósito, pero muchas veces no es tanto un lugar geográfico, sino probablemente es un lugar de comodidad, o es un lugar de conformismo, o es un lugar al cual usted y yo ya no pertenecemos más. Así que muchas veces Dios tiene que movernos del lugar, y que eso, aunque suena un poquito de dar miedo, lejos de ser una razón para preocuparnos, debe ser una evidencia de que Él está trabajando su diseño divino en nuestras vidas. Todo comenzó en la vida de Abraham con esa indicación: vete de tu tierra y de tu parentela. Así que cuando Abraham tomó la decisión de obedecer a la voz de Dios para moverse en la dirección de Canaán, ahí el propósito de Dios, ahí el plan de Dios estaba en operación. Estaba en operación. Dios no nos quiere dejar en el mismo lugar en el que nos encontró. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? ¿Cuántos dicen amén, aleluya aquí? Eso. Se me duerman, gloria a Dios. Dios no nos va a dejar en el lugar. Préndale la luz a mis hermanos para que no. Dios no nos va a dejar en el lugar en el que nos encontró. Ahora, lo segundo que yo observo en la vida de Abraham, la razón por la cual Dios tuvo que hacer lo que hizo con él. Primero, repito, para Dios poder comenzar a trabajar con Abraham, tuvo que sacarlo de Ur. Pero también tuvo que sacarlo de Ur para comenzar a formarlo. Para comenzar a formarlo, porque, y esto es bien interesante, el Señor no le entregó a Abraham la tierra inmediatamente. Dios le hizo la promesa de que la tierra de Canaán le sería dada por herencia. Sin embargo, Dios no se la dio inmediatamente. Inclusive cuando Abraham llegó a Canaán, Dios, aunque Abraham ya estaba en el lugar correcto, Dios todavía no le entregó la tierra, porque todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, gloria al Señor. Así que lo que ocurrió cuando Dios tomó a Abraham de Ur para llevarlo a Canaán, no solamente fue comenzar a cumplir su propósito con él, sino comenzar a formarlo. Cuando Dios sacó a Abraham de Ur, comenzó una etapa de formación en la vida de Abraham. Dios sacó a Abraham de Ur también para trabajar en su carácter. Dios quería cumplir su propósito en la vida de Abraham, pero Dios tenía que trabajar en el carácter de Abraham. Inclusive en Génesis capítulo 17 verso 1 nosotros leemos cómo Dios está trabajando, está formando a este hombre, y dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto significa que él no se convirtió en el padre de multitudes inmediatamente. Era necesario, y esto es bien importante al ser él el modelo y padre de una nación, que fuera formado, que fuera entrenado, que fuera capacitado.
Y esto es lo que Dios hace muchas veces a lo largo de toda esta transición, cuando Dios nos está moviendo, cuando Dios nos saca de un lugar para llevarnos a otro. Usted y yo, quiero decirle, iglesia, no hemos llegado todavía al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Estamos en el proceso, nos dirigimos hacia ese lugar. Dios está trabajando con nosotros para poder llevarnos a ese lugar que Él ha planeado, que Él ha diseñado para que usted y yo cumplamos con nuestro propósito y con nuestra misión. Así que Dios necesitaba sacar a Abraham para comenzar a trabajar en su vida, para comenzar a desarrollarlo para la responsabilidad que le sería conferida. Y esto es algo que muchas veces nosotros pasamos por alto en relación al propósito de Dios para nuestras vidas. Dios no solamente tiene un propósito, Dios quiere trabajar con nosotros para que cumplamos ese propósito. Dios quiere trabajar en nuestra vida a lo largo de todo ese proceso. El propósito de Dios no se cumple en la vida de una persona de la noche a la mañana. El propósito de Dios puede tomar toda una vida, o puede durar toda una vida, o puede durar muchos años. Y a lo largo de todo ese tiempo Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando en nuestro carácter para que usted y yo podamos llegar a ser todo lo que Él ya planeó anticipadamente. Si hablamos del propósito de Dios, pero tenemos que entender que el propósito de Dios conlleva el proceso a través del cual Dios trabaja en nuestra vida, en nuestro carácter, para formarnos y convertirnos en la persona que Él ha diseñado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Probablemente Abraham ya tenía algunas habilidades, probablemente Abraham ya tenía algunos dones naturales, pero sin embargo era importante para Dios que Abraham desarrollara un carácter probado, que Abraham desarrollara una estructura, una espina dorsal, y eso vino en este periodo de transición a donde el Señor lo llevó. Imagínate, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, para yo llevarte a la tierra, a una tierra donde fluye leche y miel. Te voy a llevar a una tierra buena, te voy a dar una tierra. Pero cuando llega allá no le da inmediatamente la tierra. Era necesario que ahí en ese lugar Abraham desarrollara paciencia, desarrollara fe, desarrollara perseverancia, desarrollara comunión, desarrollara su carácter. A veces ahí es donde a nosotros nos cuesta trabajo, cuando Dios empieza a trabajar con nosotros. ¿Cuántas personas comienzan la carrera, pero cuántas personas permanecen en la carrera? A todos nos gusta oír: Dios tiene un propósito para ti. Y yo no he oído a nadie que no me diga amén. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un diseño para tu vida. Amén, gloria a Dios. Bueno, para fin de que Dios pueda cumplir con ese diseño, tiene que trabajar contigo, tiene que formarte, tiene que entrenarte. Hay un tiempo donde Él va a comenzar a trabajar muy profundo en tu vida y en tu corazón. Entonces, esta es la razón por la cual la palabra de Dios dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. Cuando Dios dice: tengo un propósito para ti, todos levantan la mano y dicen: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero una vez que Dios comienza a trabajar con ellos, entonces en el proceso muchas personas deciden salirse de ese trato de Dios, salirse de esa esa rueda del alfarero en la cual Dios está trabajando. Y entonces usted ve que en la segunda etapa ya no son las mismas personas que comenzaron. Cuando nosotros organizamos discipulados en la iglesia, comienzan un montón. Y en el proceso del discipulado van cayendo soldados en el camino. Y cuando termina el discipulado, usted se da cuenta de que el grupo que terminó no es el mismo grupo que comenzó. Comenzó un grupo más numeroso, claro. Pero recuerde, Dios está trabajando con nosotros porque
Dios quiere convertirnos en modelos para una generación. Eso es, ay Padre, eso fue lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Dios quiere convertirnos a nosotros en modelos para otros. Dios quiere convertirnos a nosotros en fuentes de inspiración para otros. Dios quiere convertirnos aún en padres de la fe para otros. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque la gente que tú afectes con tu testimonio, la gente que tú afectes con tu predicación, la gente que tú afectes con tu llamado, con tu ministerio, en alguna manera tú lo estás guiando como un padre, lo estás modelando como un padre. Muchas personas llegan a ser muy parecidas a la gente que les predicó y que les entrenó. Así que esto nos enseña en que si en verdad deseamos hacer la voluntad de Dios, entonces debemos permitir el ser formados por Dios. Así es, gloria a Dios. Abraham tenía talentos, Abraham tenía habilidades, pero eso no es todo lo que tú necesitas para hacer la voluntad de Dios. Tú necesitas carácter, necesitas formación. Hay mucha gente que tiene talento, pero no tiene carácter. ¿Cómo yo lo sé? Porque cantan muy bonito, pero se ofenden por cualquier cosa. Déjeme tomar agua porque son muy excelentes en su servicio, pero no saben obedecer indicaciones. Y pudiera decir muchas cosas, pero ese no es el tema. Además de ser habilidosos y capaces, se requiere para cumplir el propósito de Dios tener carácter y estructura espiritual sólidas. Ahora, Dios sacó a Abraham porque tenía un plan, ¿ok? Dios sacó a Abraham de Ur porque tenía un propósito para su vida. No sucedió inmediatamente. Dios debía trabajar con Abraham, Dios debía formar a Abraham, pero también Dios tuvo que sacar a Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra, y esto me llama mucho la atención, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios sacó a Abraham de Ur para separarlo, escuche bien, de su vieja forma de pensar. Todo lo que Abraham había sido hasta ese momento, Abraham lo había aprendido en Ur, y Abraham lo había aprendido en su casa, con su parentela, en la casa de su padre. Todo lo que Abraham sabía hasta ese momento, él lo había aprendido en Ur. Es más, él aprendió porque cuando Dios le habló a Abraham, Abraham era aún un idólatra. Abraham era aún una persona sin conocimiento de Dios, una persona que poseía estas pequeñas imágenes que se usaban en ese tiempo y que se veneraban y que eran tenidas por dioses. Eran gente que observaba las estrellas y que eran muy dados a rendirle tributo y adoración a los astros. Este tipo de gente en esa región, en la época de Abraham, eran personas que adoraban imágenes, adoraban el cielo, adoraban distintos tipos de deidades. Así que todo eso, ¿dónde lo aprendió Abraham? Lo aprendió en Ur. Todo eso, ¿de quién lo aprendió Abraham? Lo aprendió de su parentela y de la casa de su padre. Así que Dios tenía que separarlo para transformarlo. Dios tenía que separarlo de su vieja forma de pensar, porque, repito, todo lo que Abraham sabía y todo lo que Abraham había aprendido hasta ese momento lo había aprendido en Ur. Ahí él fue educado, ahí él fue influenciado, ahí él fue modelado tanto cultural como social, espiritualmente. Todo lo que era Abraham hasta ese momento lo había aprendido en Ur. En Ur Abraham aprendió, como dije hace un momento, a venerar imágenes y a creer en la existencia de muchos dioses. Ahí él aprendió de filosofías y de doctrinas, de conceptos que son incorrectos en relación a Dios. Toda la estructura religiosa de Abraham en ese momento provenía de Ur y de su familia, pero ahora Dios quería que Abraham lo conociera a él, al único Dios verdadero. Gloria al Señor. Por eso Dios lo sacó de ahí, para entonces comenzar también a cambiarle su forma de pensar. Por eso es que Dios, para fin de que usted y yo cumplamos nuestro propósito, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Dios va a tratar
con nuestra mente, Dios va a tratar con nuestros pensamientos, Dios va a tratar con nuestras costumbres, Dios va a tratar con todas las cosas que aprendimos en el lugar de nuestra formación y que ahora muchas veces son un obstáculo para que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Dios tuvo que sacar a Abraham para alejarlo del entorno y de la influencia que lo había formado inicialmente. Dios tenía que cambiar su manera de pensar, porque Dios tenía el propósito de convertir, escuche bien, a este hombre. Vea lo que sucede. El Señor tenía el propósito de convertir a este hombre, de confiar en ídolos de madera y practicar costumbres paganas, a desarrollar una fe real en un Dios invisible. Y eso requería sin duda de que su manera de pensar fuera cambiada, fuera transformada. Escuche, nuestra mentalidad tiene que ser cambiada para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios. En el proceso o en el ejercicio de caminar en la dirección de la voluntad de Dios, Dios no solamente nos va a formar, y esa formación no solamente va a provenir de leer la Biblia, esa formación va a provenir de Dios confrontar nuestros pensamientos viejos, de Dios tratar con nuestros patrones de pensamiento viejo que nos mantienen atados o limitados por lo que nosotros aprendimos en el pasado. Este hombre se convertiría en el padre de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando Dios encontró a Abraham, él creía en lo que se veía. Por eso es que los dioses en la antigüedad eran representados por imágenes. La gente necesitaba ver algo físico para poder creer, pero Dios quería enseñar a este hombre a creer en algo que él no podía ver. Para fin de que usted pueda creer en lo que no se puede ver, necesita un cambio de mentalidad. Necesita que le extirpen los pensamientos, los razonamientos, las barreras mentales, la psicología natural. Es un trato de Dios. Y muchas veces nuestra mentalidad no puede ser cambiada para hacer la voluntad de Dios, a menos que suframos una desconexión de lugares y de personas que la formaron en primer lugar. Hay gente que no puede cambiar su manera de pensar porque se rodea de la gente incorrecta. Se rodea de la gente incorrecta. Como dije al principio, algunas veces esa desconexión puede ser geográfica, pero la mayor parte del tiempo es emocional la desconexión. Gloria al Señor. Porque el hacer la voluntad de Dios y andar en su propósito para cada uno de nosotros requiere de un cambio de mentalidad. Sin duda, la mente vieja no puede poseer la tierra prometida. Inclusive, toda una generación de israelitas murió en el desierto sin poder llegar a Canaán, como resultado de que no quisieron cambiar su manera de pensar. Alguien dijo: ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y eso es muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra mente. Tenemos que sacar aquello que pertenece a nuestro pasado. Tenemos que sacar aquello que pertenece a nuestra formación religiosa que no funciona. Tenemos que sacar todo aquello en nuestra mente que pertenece a complejos, a limitaciones y cosas que nos están impidiendo caminar en la dirección de nuestro propósito. Hacer la voluntad de Dios requiere un cambio de mentalidad. Escuche esto: hacer la voluntad de Dios requiere un cambio de mentalidad. Mucha gente no está haciendo la voluntad de Dios porque no quiere someterse a un cambio de mentalidad. Hacer la voluntad de Dios requiere que nuestros pensamientos se alineen con los suyos. Por eso es importante que estemos dispuestos a desconectarnos emocionalmente, mentalmente, de lo que nos impida pensar como Dios. Aún hay veces que usted y yo tenemos que cambiar nuestra mentalidad en relación a cosas que aprendimos de Dios, pero que no funcionan. Hay gente que creció en un lugar y todo lo que aprendió lo limita en vez de impulsarlo hacia su destino profético, y hay que desaprender lo que se aprendió. Qué importante es que tengamos esta actitud de ser enseñables y de aprender y de permitir que el Espíritu Santo
nos cambie nuestra manera de pensar. A veces eso puede llegar a confrontar patrones de pensamiento que están muy arraigados y es un conflicto. Por eso la palabra de Dios dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. Ahora, usted sabe que Ur representaba para Abraham lo familiar, lo conocido, lo cómodo, lo seguro, su zona de confort. Él estaba en una condición de conformismo. En ese lugar Abraham no pensaba en avanzar, en ese lugar Abraham no pensaba en salir, en ese lugar Abraham no pensaba en crecer. Es más, probablemente él ya con la edad que tenía ya ni siquiera tenía esperanzas de tener hijos. Por eso Dios lo sacó de ahí. La conformidad o el conformismo de una persona reside en pasar demasiado tiempo en una zona que se ha vuelto segura, cómoda y conocida. Tú sabes que estás en una zona de confort cuando estás cómodo, cuando estás conforme. Pero el propósito de Dios en tu vida demanda, escuche bien, que tú salgas de tu zona de comodidad. Es más, el propósito de Dios, escuche esto, muchas veces te va a empujar a salir de tu zona de comodidad. Te va a empujar a salir de tu zona de confort. Hay veces que el Señor nos tumba de la hamaca a propósito. El propósito de Dios te va a empujar, y eso muchas veces no nos gusta. ¿A quién le gusta cuando está cómodo que lo saquen de su zona de confort? ¿A quién le gusta cuando está en una zona de seguridad, de familiaridad, que lo saquen de su zona de confort? ¿Cómo la iglesia, ay Padre Santo, a través de todo este proceso de la pandemia fue sacada de su zona de confort? Pero qué interesante que el hombre, la mente del ser humano tiene esta tendencia a siempre encontrar un sillón nuevo donde sentarse. Porque primero la pandemia nos sacó de nuestra zona de confort como iglesia. Y entonces ahora ya no nos podíamos congregar. Si queríamos recibir la palabra teníamos que conectarnos. Y no digo conectarnos simplemente con las transmisiones, conectarnos de verdad con Dios, conectarnos con la Biblia, conectarnos en oración. Ahora en alguna manera estábamos solos. Ahora la gente tenía que buscar al Señor sin la influencia o el impulso de un pastor de una iglesia local. Pero ¿qué sucede? Todo esto nos sacó de nuestra zona de confort. La gente se quería congregar, la gente comenzó a sentir esta inseguridad que produce el que nos saquen de nuestra zona de confort. Ay, ¿qué voy a hacer sin ir a la iglesia? Ay, ¿qué voy a hacer sin adorar al Señor, sin ver a mis hermanos, sin estar en la casa de Dios, sin ver a mi pastor, sin ver a mis líderes? ¿Qué voy a hacer? Pero ahora resulta que la gente se acomodó allá sin venir a la iglesia ahora. Y ahora, para hacer los que vengan a la iglesia, hay mucha gente que quedó tan cómoda. Por eso yo decía hace algunas semanas atrás que la verdadera prueba iba a venir para alguna gente cuando las reuniones presenciales se reaperturaran, porque entonces ahí vamos a ver si verdaderamente estaba tan deseoso, tan anhelante de regresar a la casa del Señor. Ahora regresamos a la iglesia, pero bajo ciertas medidas distintas, muy diferentes a lo que hacíamos antes. Estas medidas requieren de un mayor compromiso, requieren de una mayor disciplina, requieren de una mayor organización, requieren de una mayor logística. Muchas personas ahora tienen que ser diligentes para apartar su lugar, para registrarse. Muchas personas tienen que ser diligentes para llegar a tiempo. Muchas personas tienen que ser diligentes para cumplir con la cita o el compromiso y no cancelar porque les dio flojera venir a la iglesia. En otras palabras, toda esta situación que hemos estado viviendo nos ha estado empujando. Una
y otra vez a salir de nuestra zona de confort y de nuestra zona de seguridad. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Lo sacó, lo empujó. Yo quiero hacer de ti una gran nación. Quiero bendecirte. Serás una bendición. Te voy a bendecir de tal manera que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué maravilloso es. Pero hay una condición. Tienes que salir de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que mostraré. Ay, no, así que chiste. Mucha gente quiere la bendición, pero no quiere la instrucción de Dios. Mucha gente quiere la bendición, pero no quiere la indicación de Dios. No quiere el mandamiento de Dios. No quiere el principio específico que hay que poner en operación para echar a andar la maquinaria del propósito de Dios en nuestra vida. En el caso de Abraham, su propósito tenía que ver con ser padre de una nación, pero él en Ur ya había perdido la esperanza de tener hijos. Tú sabes que estás en Ur cuando tus sueños se han quedado rezagados o enterrados debajo de tu zona de comodidad. Oh, Padre, lo que acabo de decir. En Ur ya Abraham, después de tantos años viviendo con Sara, su mujer, había perdido toda esperanza de tener un hijo. Así que Dios tuvo que sacarlo de ahí porque él ya estaba muy conforme. Dios tuvo que sacarlo de ahí porque sus sueños estaban quedando rezagados. ¿Cuántos de tus sueños se han quedado rezagados, iglesia? ¿Cuántos de tus sueños, de la visión que Dios puso en tu corazón, de los planes, de los anhelos que Dios puso en algún momento en tu vida, están enterrados debajo de tu zona de comodidad, están escondidos debajo del sillón en el que te sentaste y del que no te quieres parar porque es muy cómodo, es como un reclinatorio de esos acolchonados de los que no nos queremos parar nunca? Pero la voluntad de Dios requiere que tú salgas de Ur, requiere que tú salgas de tu zona de confort, requiere que tú salgas de tu zona de comodidad, y a veces Dios nos tiene que sacudir para movernos de estar sentados en nuestro propósito, para llevarnos al lugar de nuestra promesa. Oh, cuánto en este año de verdad hemos sido empujados para salir de nuestra zona de comodidad. Y es interesante cómo cada vez que parece que la cosa se calmó, nos acomodamos otra vez. Ahora, ¿sabe? Quiero decirle algo que me bendice muchísimo. Si bien fue en Ur donde Abraham escuchó la voz de Dios por primera vez, fue en Canaán donde Dios realmente conoció o aprendió a conocer a Dios. El hecho de que Abraham hubiera oído la voz de Dios en Ur, eso no indica que él no tenía que desarrollar una relación personal con Dios. En Ur, Abraham escuchó la voz de Dios, pero fue en Canaán, en esa vida de nómada, donde él aprendió a desarrollar una relación personal con el Señor. En Génesis capítulo 12, versos 7 y 8 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jal al oriente, y edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mire, Abraham no tenía una Biblia. Abraham conoció a Dios en los altares. Abraham no tenía una Biblia. Abraham conoció a Dios en los altares, edificando altares, relacionándose con Dios, aprendiendo a conocer a Dios a través de la comunión, aprendiendo a conocer a Dios a través de la adoración, aprendiendo a conocer a Dios a través de la intimidad. Los altares representan la relación con Dios, la intimidad con Dios, la comunión con Dios. Fue ahí donde él comenzó a desarrollar esta relación personal con el Señor. Fue ahí donde verdaderamente Abraham conoció a Dios. Muchas veces, escuche esto, oh, ayúdame Espíritu Santo, porque a veces nosotros lo que hoy en día entendemos por conocer a Dios lo relacionamos con un conocimiento intelectual o doctrinal o teológico de Dios. Pero conocer a Dios en realidad implica
experimentar en nuestra vida personal los beneficios de su existencia. Implica conocer a Dios, implica desarrollar una relación personal con Dios. Hay gente que cree que conoce a Dios porque sabe algunos versos bíblicos. Saber la Biblia no es lo mismo que conocer a Dios. Para conocer a Dios tú necesitas no solamente la palabra, sino necesitas la comunión. La palabra y la comunión son las que te van a ayudar a ti a conocer verdaderamente a Dios. Tú no conoces a Dios solamente con una Biblia. Tú conoces a Dios con una Biblia y con comunión. Abraham debía conocer a Dios a través de la experiencia personal. Abraham aprendió a conocer a Dios en los altares. Por eso Dios lo sacó de Ur. Por eso Dios lo sacó del lugar en el que él estaba, para que le conociera personalmente. Para Dios era muy importante que Abraham pudiera conocerle. Por eso cuando la Biblia dice que Dios le pidió a Isaac, hay un verso que dice que Abraham pensaba, porque conocía a Dios a cierto nivel, que Dios era capaz de resucitar a Isaac aún de las mismas cenizas. Eso se llama conocimiento de Dios. Abraham sabía, porque conocía a Dios ya en alguna medida, que si bien Dios le estaba pidiendo a Isaac, pero también se lo podía devolver, aún volviéndolo a levantar de las mismas cenizas. Eso solamente puede provenir de un conocimiento revelado de Dios, de un conocimiento relacional con Dios. Es en el proceso de salir al lugar donde estamos conformes, donde usted y yo podemos experimentar y comprobar a Dios. Eso es lo que realmente nos hace conocer a Dios. No es simplemente la doctrina, no es simplemente la teología, es también la experiencia personal en el altar donde usted y yo lo conocemos, y entonces aprendemos a confiar en Él. Aprendemos a confiar en Él. El propósito de Dios requiere que tú le conozcas. El propósito de Dios requiere que tú tengas una revelación personal de Dios, y todo esto sucede en una vida de comunión, en una vida de oración, en una vida de búsqueda de la presencia del Señor. ¿Cuánta falta le hace a esta generación el conocer a Dios a través del altar, a través de la relación, de la comunión? Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Estoy terminando. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Iglesia, ¿sabías que Dios quiere que tú seas una bendición? Hermanos, hermanas en Cristo, ¿sabían que Dios quiere convertirlos a cada uno de ustedes en una bendición? Dios sacó a Abraham de Ur para bendecirlo al grado de convertirlo en una bendición, porque hay una poderosa enseñanza en este punto acerca de la bendición, porque la bendición también tiene que ver con estar en el lugar correcto. Ur era un impedimento para que Abraham fuera bendecido, porque de ese lugar y de ese estilo de vida solamente cosechó maldición. Por eso no podía tener hijos. Ay, Padre, ayúdame. Espero que alguien en su casa esté oyendo esto. La bendición también tiene que estar, o está relacionada también con estar en el lugar correcto. ¿Por qué Abraham no podía tener hijos en Ur? Porque Abraham en ese lugar y en ese estilo de vida solamente había cosechado maldición. Recordemos que Abraham era un idólatra en Ur, probablemente practicaba todo tipo de costumbres paganas, y ese estilo de vida atraía sobre él y sobre su esposa maldición y no bendición. Por eso no podían tener hijos. Pero el Señor entonces, por esa razón, tenía que moverlo. Tenía que moverlo del lugar, tenía que sacarlo de esas prácticas, tenía que sacarlo de esas costumbres, tenía que enseñarle a conocerlo a Él, a vivir
de acuerdo al conocimiento de Dios y no vivir de acuerdo a las costumbres paganas de Ur. Y entonces en ese proceso fue donde él comenzó a experimentar la bendición de Dios. Y es interesante que muchas veces la gente persigue como máximo escalón la bendición económica, y en el caso de Abraham fue lo primero que experimentó. Es decir, como si eso fuera lo más básico y lo más fundamental, la bendición económica. Pero recuerde que Abraham lo que verdaderamente quería, escúcheme bien, iglesia, por favor, el deseo, oh Padre Santo, el deseo más grande en el corazón de Abraham no era dinero. El deseo más grande en el corazón de Abraham era un hijo. En-Hur no pudo tener un hijo. Él estuvo bajo maldición por mucho tiempo. Pero una vez que él salió de Ur por causa de la bendición de Dios, salió de Ur para que Dios trabajara en su vida y en su carácter, salió de Ur para que Dios le cambiara la mentalidad, salió de Ur para que Dios lo sacara de su zona de confort, salió de Ur para que Abraham conociera personalmente a Dios. Ahora la bendición que viene como resultado de la relación, la bendición que viene como resultado de la comunión, la bendición que viene como resultado de la obediencia, la bendición que viene como resultado de la transformación de la mente y de la transformación del carácter, lo estaba alcanzando cuando Abraham llegó a Canaán. Como resultado de un acto de obediencia, ya la bendición económica lo estaba alcanzando, pero eso no era lo que él estaba persiguiendo. El anhelo de su corazón siempre había sido tener descendencia, tener familia en la antigüedad. No tener hijos era algo muy mal visto. Era una señal de afrenta. Así que Ur era el impedimento, y la vida que aprendió en Ur y las costumbres que aprendió en Ur eran el impedimento para que Abraham fuera bendecido. Por eso Dios tuvo que sacarlo de ahí. Escuche bien, algunas personas creen que experimentarán bendición en la posición donde solamente pueden recibir maldición. Quieren experimentar bendición en la desobediencia. Quieren experimentar bendición sin relación. Oh Padre, ayúdame. Quieren experimentar bendición sin renovación de la mente. Quieren experimentar bendición sin formación de carácter. Quieren experimentar bendición sin salir de su zona de confort. Y entonces se frustran porque en Ur la bendición no te va a alcanzar. Aleluya. Por eso Dios te tiene que cambiar de lugar. Existen cosas en nuestras vidas que muchas veces obstruyen la bendición de Dios, y por eso debemos abandonarlas, debemos dejarlas atrás. Abraham dejó todo eso atrás, y entonces fue que Dios pudo bendecirlo. Gloria al Señor. El regalo más grande que Dios le dio a Abraham desde el punto de los anhelos de Abraham fue Isaac. Pero Abraham no podía tener a Isaac en Ur, en el lugar de la maldición. Dios tuvo que cambiarlo de lugar al lugar de la bendición. Mire, oh Padre, ayúdame por favor. La voluntad de Dios es todo un proceso a través del cual Dios nos saca del lugar de nuestra maldición para llevarnos al lugar de su bendición. Aleluya. Es un proceso. La voluntad de Dios es un proceso. La voluntad de Dios no es simplemente hacer algo para Dios. La voluntad de Dios es un proceso a través del cual Dios nos saca de la tierra de nuestra maldición para meternos en la tierra de su bendición. Ese proceso requiere todo lo que estoy compartiendo con ustedes en esta hora. Sin la bendición de Dios, usted y yo no podemos cumplir con el propósito de Dios. La bendición de Dios es la que nos da la capacidad de poder hacer y cumplir con el propósito para el que fuimos llamados. Recordemos a Adán y a Eva en el huerto, a Noé y a su familia después del diluvio. Inmediatamente después de que el Señor les dio propósito, les dio la bendición para que entonces pudieran ejecutar el propósito. Sin la bendición, usted y yo no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Dios sacó a Abraham de Ur para bendecirlo. Le dijo: te bendeciré
y voy a engrandecer tu nombre. Pero recuerde todo lo que ya estaba sucediendo en la vida de Abraham. Gloria al Señor. Ya todo lo que Dios estaba haciendo con Abraham, ya todo lo que Dios estaba trabajando con Abraham, ya todo lo que estaba pasando en la vida de Abraham, ya todo lo que estaba pasando en el corazón de Abraham, ya todo lo que estaba pasando en la mente de Abraham. Todo eso estaba trayendo la bendición, estaba trayendo la bendición de Dios, la bendición económica, la bendición de la protección, la bendición en muchos niveles y en muchos aspectos. Pero repito, lo más importante para Abraham era un hijo, lo cual finalmente Dios le cumplió. Y mi último punto es: Dios hizo de Abraham una bendición para otros. Dios no solamente te quiere bendecir para que tú disfrutes y para que tú digas qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. No, Dios te quiere bendecir para que tú te conviertas en una bendición para otros. Gloria al Señor. Porque Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Escuche bien, cuando Dios sacó a Abraham de Ur, Él no solamente lo tenía en mente a él, sino tenía en mente a toda una generación. Aleluya. Tenía en mente a toda una descendencia, tanto natural como espiritual. Y es en este sentido donde entonces alcanzamos a ver el alcance del propósito de Dios en la vida de un individuo. Muchas personas que son egoístas y no quieren hacer la voluntad de Dios creen que eso solamente les afecta a ellos. No, eso te afecta a ti, afecta a tus hijos, afecta a tu descendencia y afecta a muchas otras personas que quizá se iban a ver también beneficiadas de lo que Dios iba a hacer en tu vida. No seas egoísta, no seas egoísta y te alejes del propósito de Dios, porque no solamente te estás haciendo daño a ti, sino estás afectando a mucha gente que iba a ser bendecida por causa de ti. Los padres de familia tenemos que estar conscientes en que el nosotros hacer la voluntad de Dios es no solamente una bendición para nosotros, sino que será también una bendición para nuestra descendencia, para nuestros hijos, una bendición para todos aquellos a quienes podamos inspirar con nuestra vida. Gloria al Señor, aunque haya gente que no nos comprenda. Dios no solamente estaba pensando en Abraham cuando lo sacó de Ur. Dios estaba pensando en Isaac, y Dios estaba pensando en Jacob, y Dios estaba pensando en las 12 tribus de Israel, y Dios estaba pensando en Israel, y Dios estaba pensando en Jesús, y Dios estaba pensando en todos aquellos que iban a creer en Jesús, y Dios estaba pensando en la iglesia de Jesús eventualmente. Todas las familias serán benditas en ti. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, tiene en mente a muchos más que serán bendecidos a través de ella. La voluntad de Dios para nosotros no es simplemente que seamos bendecidos y que disfrutemos de la bendición, sino que por causa de la bendición seamos bendición para otros. Él desea usarnos a nosotros para bendecir a otros. Vea, hasta el día de hoy esta bendición, yo siempre lo he dicho, la bendición de Abraham, a quien Dios sacó de Ur, sigue operando con fuerza en la tierra. La bendición de Abraham sigue en la tierra. Es más, la Biblia dice que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo son bendecidos con la bendición de Abraham, porque Cristo se hizo maldición para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, dice Gálatas. Ahora, termino. Gracias a que Él permitió, y escúchame bien esto, iglesia, que Dios trabajara con él. Abraham permitió que Dios lo moviera. Mi pregunta para ti es: ¿estás permitiendo que Dios te mueva? Gracias a que Él permitió que el Señor lo guiara, gracias a que Él estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios, gracias a que Él estuvo dispuesto a trabajar con Dios, gracias a que Él estuvo dispuesto a moverse hacia donde el Señor lo llevaba por causa del propósito. Ahora toda una generación, miles y miles y miles, cientos de miles, millones quizás, se han visto beneficiados de lo que Dios hizo con una persona. ¿Cuánta gente será beneficiada de lo que Dios haga contigo si tú lo dejas? Dios desea que tú seas una bendición para otros, que por medio de ti otros también puedan conocerle a Él. El Señor quiere para nosotros que seamos instrumentos de bendición en sus manos para bendecir a toda una generación. Y todo esto es el resultado, iglesia, de caminar en el propósito y en la voluntad de Dios. Decídete
hacer la voluntad de Dios como Abraham la hizo. Porque esto va a desembocar en que tú seas una bendición para toda una generación. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en esta noche. Oramos para que la palabra de Dios, Señor, pueda encontrar un lugar en el corazón de tus hijos. Pueda encontrar un lugar en el corazón de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Seguramente habrá gente para quien este mensaje no significa nada, pero Señor, aquellos que queremos hacer tu voluntad, Padre. Señor, tenemos unos oídos que oyen cosas que otra gente no oye. Porque, Señor, sabemos perfectamente que tú tienes un plan para nosotros. Que tú tienes un plan para nuestras vidas. Que tú tienes un plan para nuestros hogares. Que tú tienes un plan para nuestras familias. Señor, te damos toda gloria en esta noche, Señor. Oro por tu iglesia, Señor, ahí donde ellos están. Oro por tu pueblo. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu iglesia. Oro por que esta palabra, Señor, sea una semilla que se siembre en las vidas y en los corazones. Oro, Señor, que haya oídos que hayan oído esta palabra, Señor, y que esa palabra se haya sembrado en su corazón. A lo largo de 20 años, el otro día estaba pensando, viendo a una persona que tuvo la oportunidad de ser una bendición, pero amó más Ur que Canaán. Y me puse a pensar cuando yo estaba viendo a esta persona en sus redes sociales, que me sigue y tenía tiempo que no lo veía, y de repente cuando vi que le dio like a un comentario o me comentó un video, algo así, me metí a ver su perfil y entonces yo vi cómo él en realidad había amado más Ur que Canaán. Es decir, lo que Dios le ofrecía no fue lo suficientemente importante para él, porque él amaba más el lugar donde él estaba y la vida que él vivía. Y es triste cómo muchas personas tienen la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, pero simple y sencillamente aman más a Ur, al Ur de Satanás, que al Canaán que Dios les ofrece, y deciden quedarse en ese lugar. Pero bueno, que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros poder determinarnos y caminar en la dirección de la voluntad de Dios cada día de nuestra vida. Muchas gracias, iglesia, por conectarte en esta noche. Te cubro con la sangre de Cristo, te bendigo. Oro al Señor que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente, tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La sangre de Cristo te guarda, te protege. Los ángeles del Señor acampan a tu alrededor y te defienden de todo mal. En el nombre de Jesús, iglesia local, les espero el próximo domingo, puntuales a la reunión a la cual ustedes están registrados. Por favor, puntuales. El tiempo en el que nos encontramos requiere de nuestra puntualidad y nuestra excelencia para buscar a Dios. Requiere que usted tenga un compromiso con ese registro, y a menos que sea por causa mayor, usted cancele, pero no cancele solamente porque le dio flojera o porque no siente o por ninguna de esas cosas. No se dé, ahorita no estamos en el tiempo de darnos el lujo de hacer las cosas así. Tengamos un compromiso con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Les espero el próximo domingo puntuales a la reunión que se registró. Les amo, les bendigo y les cubro con la sangre de Cristo. Bendiciones para todos.